Bueno, vamos con la devolución del TP de cuarto año. En uno de los ejercicios, ¿sí? Teníamos un divisor resistivo, dos resistencias en serie, con una fuente de energía de 12 volt. 12 volt más menos, ¿sí? R1, 1 kilo ohms. R2, incógnita. La idea era que yo tengo que tener acá caída de tensión BR2 igual a 6 volt, que sería la mitad de la fuente. Entonces, para que esto se cumpla, la resistencia R2 tiene que tener el mismo valor que R1, 1 kilo ohms. ¿Sí? Si aplicamos la segunda ley de Kirchhoff, calculo la corriente total, ¿sí? Que estaríamos hablando de 12, vamos a hacerlo, y total 12 volt dividido 2 kilo ohms. Ojo que volt sobre kilo ohm da, ¿qué cosa? Miliamper. Estos serían 6 miliamper. Y después, BR1 sería 6 miliamper por 1 kilo ohms, mili por kilo, 10 a la menos 3 por 10 a la 3 me da volt, esto da 6 volt, y BR2, ¿sí? Es 6 miliamper, también por 1 kilo ohms, esto me da 6 volt. Y está bien, se cumple la segunda ley de Kirchhoff, 6 y 6, 12. ¿Correcto? ¿Sí? Recuerden que vol sobre kilo ohms, vol es 10 a la 0, es la unidad, kilo es 10 a la 3. Cuando se divide se restan los exponentes, o sea que esto me da 10 a la menos 3. 0 menos 3, y esto es miliamper. ¿Está bien? Y cuando multiplico, como en este caso, miliamper por kilo ohms, recuerden que miliamper es 10 a la menos 3 y kilo ohm es 10 a la 3. Cuando multiplico se suman los exponentes. Menos 3 más 3, ¿qué me da? 10 a la 0. Y 10 a la 0, ¿sí? En corriente por resistencia es volt, la unidad. El otro ejercicio, había un circuito donde era algo así. La mayoría hicieron todo bien, ¿sí? Y esta resistencia sí. Y todas las resistencias, supongamos, no sé, que esta es R1, R2, R3 y R4, eran todas de 100 ohms. ¿Está bien? Entonces, por concepto, esto es para hacerlo mentalmente, ni hace falta hacer ninguna cuenta. 100 y 100. En paralelo, 50. Primero resuelvo esto. Esto es 50 ohms. Y después 50 ohms en serie con 100 y en serie con 100, 250 ohms. ¿Correcto? Ya está. El otro ejercicio, que inclusive se los mostré prácticamente con la fuente de alimentación, con una batería, ¿sí? Los 12 volt de la batería, medimos la corriente, medimos la resistencia, era el ejercicio de la lamparita, ¿sí? De filamento, donde cuando la medíamos con el ómmetro, me daba 2,6 ohms. ¿Está bien? Y cuando esa misma lamparita, ¿sí? La conectábamos con una fuente midiendo la corriente, miliampere o ampere, ¿sí? Con una batería de 12 volt, ¿sí? Me daba que la corriente era 0,4 ampere. ¿Está bien? Al hacer esta cuenta, me daba una resistencia del orden de los 30 ohms. Nada que ver, prácticamente 10 veces más grande. Entonces, ¿que la ley de Ohm no se cumple? Sí, la ley de Ohm se cumple. Lo que pasa que acá estamos con una temperatura en el filamento de, ponele 20 grados centígrados, y acá estamos con una temperatura de 1800 grados. Entonces el tungsteno, ¿sí?
los electrones que están en la órbita anterior a la última órbita empiezan a subir y su resistencia aumenta más o menos 10 veces. ¿Sí? Por eso es muy importante el tema de tener en cuenta la temperatura en los conductores. ¿Correcto? Lo mismo después nos va a pasar con los semiconductores. Y finalmente, yo tenía 3 resistencias en el último TP, creo que es, ¿sí? Que era circuito serie paralelo, 270 ohms, 330 ohms y 600 ohms. Y la pregunta era, conéctelas de forma tal, ¿sí?, que todo esto me dé una resistencia total de 300 ohms. Y lo hicieron bien. Las dos en serie de 270 ohms y 330 ohms, esto me da, ¿sí?, esta serie me da 600 ohms al sumarla. Y si en paralelo le pongo la resistencia de 600 ohms, 600 y 600 en paralelo, la resistencia total es 300 ohms, la mitad. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que esta devolución la vean, completen la carpeta, fíjense si en los ejercicios que hicieron, a ver cómo anduvieron.